¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un espacio más de tu Jueves de Ciencia. Hoy hemos decidido salir, ¿verdad?, de nuestro estudio habitual porque le traemos un tema interesante y hemos querido tocarlo aquí en medio de la naturaleza. Así es, buenos días a todos. Bienvenidos a este jueves un poco diferente de ciencia. Eh, Tomando un poco más de la contextualización del día de hoy, en efecto, Víctor, tuvimos que movernos de nuestro sitio regular de grabaciones, nuestro estudio de grabación, dado que los últimos acontecimientos en el país en torno a las protestas no nos permitieron mantener nuestro Sí, sitio de hemos tenido grabación. ciertos contratiempos, ustedes saben, ¿no? Aquí en Panamá ya llevamos más de una semana Ya de hay 8 días. protestas, cierres de calle y en relación a eso es que le traemos el tema del día de hoy. Exacto, Víctor. Entonces, nos gustó la idea de contextualizar el día de hoy en el contexto geográfico del parque metropolitano, antes llamado Parque Metropolitano, ahora Parque Santiago Santiago Apóstol, Apóstol, aquí en el área de... La Florecita, Santiago de Veraguas. así es, entonces nos Y estamos parece un rodeados de lugar bosque, un espectacular. lugar muy fresco y muy natural, porque hoy vamos a hablar del impacto negativo Exacto, de la de la minería. minería en nuestro ambiente. Así que gracias por estar aquí pendiente y esperamos que el programa de hoy, ¿verdad? Todo lo que toquemos sea Sea de su de... agrado. Exacto. Recuerda que este podcast llega gracias a Joanny's Beauty Salon. Como les decíamos, nos hemos trasladado aquí al al Parque Santiago Apóstol. Sí, Todavía Santiago Apóstol, tenemos el recuerda. nombre, sí, Es que así empezó y así sí, y nos no nos quedamos. quedamos con el nombre. Exacto. Porque aquí estamos, ¿cómo sientes el ambiente? Ah, no, está súper fresco. Aquí estamos Ok. realmente como si usted estuviera realmente en una cápsula de oxígeno. Estamos en un pulmoncito que tiene nuestra Y es un provincia. espacio de árboles, bueno, los que son de Santiago, me imagino que ¿Conocen el conocen el área? lugar. Aquí Ujú. estamos en un espacio de árboles bien pequeño, ¿verdad? Aquí no pueden haber que 500 metros de No, diámetro. hay un poco más de lo que es esta zona. Después haces una grabacioncita corta para que la gente Listo, para pues... que vean. Sí, el que no conoce de repente ve el lugar. exacto, y que realmente Y por aquí este nos pasa una espacio, fuente de agua este es bastante un pequeña, pero espacio nos pasa. de terreno que se siente un ambiente fresco. Los árboles aquí dan esa frescura, Exacto, y ¿verdad? estamos hablando que solamente en esta área podemos hablar de unos 15, 20 árboles, solamente, pero realmente la edad de estos árboles, el tiempo que ellos tienen aquí ya ubicados, obviamente han logrado una cobertura Sí. de su dosel. El dosel cubre bastante terreno y obviamente eso mejora la temperatura, aparte que este bosquecillo que hay aquí enfrente donde estamos es lo que realmente mantiene la fuente de agua Exacto, exacto. que recorre por esta zona, Y ¿no? simplemente estamos ubicados aquí para ilustrar un poco, ¿sí? Si en un área tan pequeña se nota la diferencia del impacto boscoso, ahora imagínense un bosque de Completo, 13.000, 20.000, 25.000 hectáreas que exacto. forma parte de un conglomerado boscoso mucho mayor como es el corredor mesoamericano, Mesoamericano, ¿sí? exactamente, que Entonces, es ¿qué está precisamente donde se pasando? ubica la mina actualmente. Exacto. Al final lo que nosotros queremos traerle hoy a debate, ¿sí? Y un poco de docencia y educación es el impacto que está causando, que va a causar, ¿sí? Toda esa tala indiscriminada que ya se ha dado. Por Y aquí supuesto, te comparto un pequeño fragmento de un artículo del 2018. Dice, la importante. concesión otorgada mediante contrato ley número 9 del 25 de febrero de 1997, o sea, ya esto pasó a la historia, Por sabemos que ahora supuesto, es a estamos partir del viernes pasado, antepasado ya, ajá. antepasado, sí, antepasado, es la ley Nuevo contrato. 406, ¿ok? Pero en aquel entonces a la mina se le otorgó 13.000 hectáreas. De esas 13.000 hectáreas, artículo del 2018, aclaro, Estamos hablando de el 5 área años atrás. impactada era 5.900 hectáreas. Y este es el dato importante. De esas 5.900 hectáreas, 5.500 eran de bosques Tropicales. tropicales. Estamos Y hablando si del este lugar patrimonio tropical de Panamá. usted lo siente fresco, Imagínese imagínese un 5.000 bosque hectáreas. tropical y 5.000 hectáreas. Entonces, vamos a puntualizar allí. ¿Por qué la importancia realmente de los bosques? Esto parece que nos los han hablado muchas veces y todavía quizás algunos no lo tienen claro. ¿Por qué mantener esa zona boscosa? ¿Por qué mantener ese pulmón? No solamente por la producción de oxígeno, señores, porque nada más nos centramos en eso. Estamos hablando de que los bosques son el recurso que mantiene el suelo, ese suelo sobre el cual usted realiza otras actividades. El evitar la erosión del suelo, eso lo vemos desde primaria, eso es un tema de Exacto, primaria, exacto. evitar la erosión del suelo. Esos bosques son los que realmente salvaguardan las cuencas de los ríos. Sí. Y vamos a esa frase célebre de el agua es vida. Entonces, usted tiene que tener claro que hay una Permíteme relación interrumpirte directa. ya que Ajá, mencionaste cuencas. Hay tres
ríos importantes Por supuesto, dentro de esa de la zona de explotación. concesión. Está Ajá. el río Petaquilla, Ujú. río Caimito y río San Juan. Pero no Así es. solamente los ríos, o sea, es lo que tú mencionaste. Estamos hablando de que son 8 afluentes para Exacto, estos ríos. Y cuando hablamos de los ríos, hablamos de su cuenca. de Los su que no cuenca. conocen el término cuenca, cuando se habla de cuenca, se habla de todo lo que alimenta al río, Al río, ¿verdad? exacto. O sea, Estamos los hablando desde el ojo, arroyos, ojos de todo arranca del agua, ojo de agua, las todos aguas los cuerpos. subterráneas al ojo de agua y del Exacto. ojo de agua a Entonces, la quebradita al el río área y en así. concesión no es solamente los 3 ríos, sino que abarca la L- totalidad de las cuencas para que ustedes Exacto. vean el impacto sobre las aguas. Toda la irrigación Exacto. de lo que uno dice, entre comillas, agua dulce, sobre la superficie terrestre, específicamente en esa zona. Entonces, estamos hablando del impacto directo sobre el recurso agua, del que dependemos directamente. O sea, usted se imagina que esas cuencas se están impactando en este momento. Y digo en este momento, Víctor, porque sí, estamos hablando de un nuevo contrato que arrancó ese día 23, 24. Ya he perdido hasta los Sí. días de que uno no va a la escuela, uno se acuerda de los días. Pero realmente estamos hablando de ahí para atrás. 20 de octubre, Exacto, y viernes estamos 20. hablando del 97 y desde ese tiempo se viene No, impactando esa 20 de zona. octubre fue que se firmó Sí, pero me refiero a Ah, que no, sí, estamos hablando del 97 cuando empezó exacto. la Y te voy a decir, la antigua concesión. la antigua concesión. Te digo, yo que viví en La Pintada por muchos años, La Pintada es un distrito, zona de paso obligatorio para la gente de la mina y para incursionar en la mina, y yo viví esa realidad. Y estamos hablando de que yo era una niña, ya soy una mujer de Ujú. 38 años, y yo viví esa migración masiva y eso de camiones, de equipos, de personas a trabajar en esa zona. Entonces estamos hablando de más de 20 años atrás, solamente pensando desde el 97, desde cuando arrancó ese impacto gota a gota sobre las cuencas de los ríos. ¿Hace cuánto estamos viviendo ese impacto? Y quizás nosotros no lo hemos percibido así o no hemos querido Sí, puntualizar en qué es la mina, pero realmente esa actividad, la exacto. actividad minera, La famosa frase que dicen muchas personas, sobre todo personas de edad más avanzada, claro, se siente más calor el día de hoy. Los días exacto. son más calientes. Y la gente dice, no, lo que pasa es que eso es producto del calentamiento global y vamos a ilustrar un poco, Víctor, en Es que el cuanto al calentamiento tema global es un conjunto de de cosas. situaciones. Exacto. O sea, quiero ilustrar un poco en eso porque la gente habla del cambio climático y por supuesto que el cambio climático es inminente y va a ocurrir. Eso es así. ¿Por qué va a ocurrir? Porque esa es la sacudida del planeta Tierra en un proceso de regeneración de todo ese caos y todo ese daño y todo ese impacto que causa la vida sobre la Tierra. Entonces, los cambios climáticos no es el primero que hemos vivido, ni es el último que va a vivir el planeta Tierra, ya ha vivido otros Pero cambios climáticos. estas acciones Pero esto antropogénicas lo aceleran. acelerado, Sí, exacto. lo aceleran. Entonces, no hablemos, tenemos que hablar de qué es lo malo aquí. No es el cambio climático, Casualmente, es el cambio climático permíteme acelerado. interrumpir. ¿Cómo no? Casualmente se me vino a la mente de tantas personas de internet, ¿no? De cuentas de Instagram, publicaba una foto de una mina en Turquía y decía, miren, ve, en Turquía hay minería y no pasa nada. Y puso una imagen como del Gran Cañón, una zona árida, y decía, es que la misma tierra cambia. Miren, puso la imagen esa del Gran Cañón Colorado, creo Ajá, que. Colorado, sí. Y yo me pregunto, son dos cosas totalmente diferentes. Una es un proceso geológico natural. Y otra ¿sí? cosa es un proceso geológico acelerado e impactado, totalmente antropogénico. Exacto. Y ya cuando hablamos de tipos de ecosistemas, ya tú tienes que Sí, entonces obligatoriamente otra agregar cosa, ese último como ecosistema también puso el ejemplo ese antrópico. de Turquía, yo no profundicé la verdad en la mina de Turquía, pero profundizando en la de Panamá, repetimos, está ubicada en el corredor mesoamericano. Estás destruyendo bosque tropical, Exacto. rico en biodiversidad que no vas a volver a recuperar. No vas a recuperar. Porque recordemos, que también dentro del plan de manejo ambiental de la mina está la famosa reforestación, Sí, que se comprometen a reforestar tanto hectáreas fuera como hectáreas adentro. Pero no es lo mismo un bosque natural que un bosque reforestado. Exacto, y vamos a puntualizar. Usted imagínese, y vamos a hablar de 1 hectárea, 2 hectáreas, que utiliza de pronto una compañía para construir una barriada. ¿Qué es lo primero que hace la gente cuando va a hacer una barriada? Llegan y devastan, pelan el terreno, vulgarmente Sí. hablando, Sí. eliminan toda esa cobertura boscosa y empiezan a hacer rellenos, a crear capas nuevas de tierra de varios tipos de suelo para compactar y dar soporte a las nuevas construcciones. Eso es lo que hace primeramente la mina. Sí, y recordemos que los minerales, vamos a poner el ejemplo cualquiera, en este caso es cobre, ¿no? Exacto, que Pero es el del más hay alto. que quitar toda la cobertura boscosa. Es decir, si aquí en este terreno nosotros vamos a decir que somos dueños de la compañía minera, todo esto que usted ve aquí de árboles, Tendría hay que levantarlo. desaparecer, O sea, por hay supuesto. que quitarlo
para comenzar a acceder al suelo, que es donde está el material que a mí me interesa extraer. Y vamos de nuevo a conceptos, vamos de nuevo a definiciones de primaria, Víctor, y es que recuerde que esa capa, esos yacimientos no están a 1 metro ni a 2 metros de donde nosotros estamos parados, están a gran profundidad y eso tiene su razón de ser. Eso es el soporte de la corteza terrestre y recordemos ese tema de las capas de la tierra, ¿no? Entonces ellas no están sobrepuestas aquí por algo. Entonces para llegar allá tenemos que excavar, o sea, de verdad que a bastante profundidad. Y decía por ahí, ¿qué es lo que le va a quedar al pueblo? Es el hueco. Sí, exacto. Literalmente el hueco. Usted sabe los miles y millones de años que han pasado para que sobre capas de suelo lleguen a donde estaban, ya, para cubrir ese yacimiento y para que regenerara esa capa vegetal. Veía ayer casualmente un documental de Netflix que les aconsejo ver sobre lo que es básicamente el origen de la Tierra y ahí te explica cómo las capas se sobresentaron y cómo fueron poco a poco Y aquí colonizando tengo un dato especies importante. para levantar el bosque que es hoy, Un dato ¿no? importante sobre la pérdida de bosque, porque ustedes vean el impacto que significa a nivel mundial la pérdida de bosque, porque sabemos que en este A caso nivel de local, Panamá estamos hablando es del... Ajá, minería, pero a exacto. nivel mundial es construcciones, Todo, pastoreo, en fin, tala para la madera industrial. esa Pero miren ganadería esto, dice, extensiva, todo anualmente se eso. genera más contaminación por la pérdida de bosque que por el transporte mundial de aviones, trenes, automóviles y barcos. Dice, la Exacto. deforestación produce el 15% de las emisiones de CO2 anualmente. Los suelos perturbados junto con las ramas y hojas podridas hacen que el carbono se libere al aire. Y aquí hay algo importante. Recuerden que el dióxido de carbono, sí, lo utilizan las plantas, ¿verdad? Los árboles en su proceso tanto de fotosíntesis como de respiración. Pero Exacto. también hay gran cantidad de CO2 que queda acumulada en la biomasa vegetal. Es que eso era lo que íbamos a hablar. Es Y que mientras que el cuando usted bosque habla de esté un sano, pulmón, el CO2 se retiene. es que cuando usted habla de un pulmón no es nada más producción de oxígeno. Recuerde que la producción de oxígeno, como tú lo acabas de decir, es producto del proceso fotosintético. Entonces, ¿qué requieres? Requieres del CO2. Entonces, ese CO2 que producen el resto de los seres vivos es tomado por el bosque, sobre todo por esa cobertura. Ese es el famoso ciclo natural que el Exacto, hombre con estas actividades interrumpe. Y eso es lo que ha exacto. ocasionado Entonces que estamos realmente el CO2, aumentando el depósito en sí, tierra de agentes tóxicos, exacto. solamente por hablar del CO2. Y es que usted nada más tiene que irse a la ciudad, y se lo decía yo a mis estudiantes hace nada más una semana atrás, usted solamente se tiene que ir a la ciudad en donde usted escasamente ve un árbol para que haga una comparación entre estar en un lugar como este, en donde estamos, que dan ganas así de poner mismo. una hamaca y acostarse, y estar en medio de la ciudad entre concreto y entre asfalto. Y usted se va a dar cuenta de lo pesado que está el aire, pero es por la Sí. cantidad de contaminantes que allí se acumulan. Entonces, ¿cuál es la función de esos bosques que han sido devastados? Realmente desintoxicar el Sí, aire. y ese es un para proceso que natural, o sea, ese es un por ciclo que se da supuesto, donde el desperdicio de un sitio de un es ci- aprovechado en otro. es que Entonces, ¿qué hace el ser realmente humano? Rompe el ciclo. rompe el Porque te ciclo, aporta exacto. más CO2 con todas las actividades De la antropogénicas, que realmente combustibles se fósiles, puede, te de la que se aporta más puede CO2 y eliminar. encima te está quitando del ecosistema lo que se encarga de aprovechar el CO2. Exactamente. Entonces, vamos a pensar en eso. Ahora, ellos dicen, y vamos a ese punto que ellos tocan de que tienen la responsabilidad de regenerar. Eso no es tan sencillo. ¿Cómo usted va a acabar con un árbol como este, como donde estamos aquí sentados? Usted me va a decir a mí que yo lo voy a tumbar, y no nada más voy a tumbar me voy a tumbar miles de Entonces, no millones es de árboles, solamente el y voy a árbol entonces a que sembrar uno tú para que... tumbas, sino que esto es hogar de muchas Exacto, especies. es que Entonces, vamos por a eso ese otro afectamos la impacto. biodiversidad. La Mira que aquí biodiversidad. solamente hemos tocado el tema de los bosques. Exacto. Solamente estamos hablando de tumbar palos, como dice la gente, de deforestar. No estamos hablando de más nada. No estamos hablando de los contaminantes que generan la actividad minera como tal. Hemos puntualizado en bosques. Y forzosamente cuando hablas de bosques tienes que hablar de aguas. Y tuvimos que hablar del tema de Y la antes cuenca. que Pero continúes no con hemos el salido. tema de agua, sí, antes que continúes con el tema de agua, quisiera hacer una pequeña pausa porque estamos aquí fuera del estudio y tenemos que Hacer corroborar ajustes. que el audio y todo esté perfectamente. Así que nos Así permiten es. un minuto y regresamos. Chiquitín, chiquitín. Todo verificado, así que vamos a continuar con el tema que es todo lo que genera, todo el impacto negativo que genera La minería la minería. directamente, y aquí arrancamos con este tema que es bastante extenso,
directamente sobre los bosques. Y estamos solamente en la primera etapa, Víctor, en la primera etapa de cuando dice la minera, llegué y me fue concesionado este terreno. Aquí vamos a localizar, está localizado ya el yacimiento y lo primero que tenemos que hacer es acabar Levantar con la cobertura con la boscosa. cobertura boscosa, porque eso realmente es el primer obstáculo Ahora, de por el que ellos repente, se volviendo al encuentran. tema ese que puse en antes, que traje a colación, el tema de Turquía, si hubiese sido otro tipo de tierra, otro Exacto. tipo de territorio, tal vez no tienes que devastar tanto bosque. Exacto, pero aún así los impactos son otros, Sí, los porque, impactos son otros. porque hay que seguir entendiendo que esos yacimientos están allí ubicados por algo. Y es que eso es lo que le da soporte, y más adelante lo vamos a ir viendo, el soporte y la estabilidad del terreno afectada en torno a la extracción de esos minerales. Pero al final estamos hablando de nuestro país, de la Vamos a afectación del contextualizarnos impacto en aquí. Panamá. Exacto. Y el bosque primario Exacto. que se devastó, que ya hay un impacto sobre ese bosque y un impacto que, aunque la mina termine y digamos, Exacto. Ya eso, vamos a cerrar la mina, ya el impacto está hecho. exacto, y para recuperar, porque ahí nuevamente vamos a hablar de lo que a ellos se les obliga, y me molesta cuando la gente dice, no, pero es que ahí hay reutilización de agua, pero muñecos, pero es que reutilizamos la misma agua, esto es parte del ciclo del agua, y el reutilizarla no implica que no se va a contaminar. Exacto. Ya, entonces, Es lo mismo, o sea, si la mina hoy detiene sus operaciones y se va, ese lugar quedó contaminado. exacto, O sea, no estamos crean hablando que de ahí va a cuándo se comenzar va. a reverdecer todo como, No, no, como no, por no. arte de magia. Eso no es como cuando tú me dices que tú quemaste el monte al lado de tu casa, que ese es un proceso que normalmente también puede ocurrir de forma natural. Una cosa es que tú llegues y quemas, y otra cosa es que, bueno, como pasan en grandes bosques, que hay incendios forestales, y usted nota que después de un incendio cómo se regenera el bosque, porque los mismos nutrientes se han sobresentado en el suelo y sirven para la sucesión, o para lo que uno dice nuevamente lo que es el levantamiento del bosque, pero no es el caso de la minería, porque para que realmente usted regenere todo ese bosque perdido, tendrán que pasar esa misma cantidad de años que tomó para que ese árbol, así como el que tenemos aquí, alcance ese tamaño y alcance esa cobertura y alcance ese impacto No, positivo. entonces a eso hay que sumarle con qué especies estás reforestando. Exacto, porque Estás si tú me dices que vas a reforestando con reforestar todas con las teca, especies que existían. porque si tú me dices que vas a reforestar con Porque teca, hay hermano, muchas ya eso especies nativas que su proceso de crecimiento y de es mucho más reproducción lento. es más lento y es más difícil. Exacto. Entonces, si me vas a traer un arbolito y lo vas a sembrar ahí, ¿con qué? ¿Con qué? O sea, ¿Y qué es muy especie tú vas a difícil que traer para la realmente? composición del bosque sea igual a la que tú devastaste. No, por Eso es supuesto, casi imposible. eso va a llevarle millones de años a la Tierra recuperarse ese espacio. Y ustedes me van a decir, oye, pero esta mujer está loca a hablar de millones de años, pero es que es así. Sí. Porque usted sabe cuándo realmente ese yacimiento se No, creó. entonces si hablamos, para que usted pensara, de la parte de la flora, o sea, la parte vegetal, sí, pero ¿qué pasó con el con suelo. Primero el suelo. No, quiero entrar a la otra parte de la biodiversidad, Ok. la fauna, o sea, No, por todos los supuesto. insectos, o sea, reptiles, anfibios. Y es que ¿sí? recordemos nuevamente que que no estamos destruiste. hablando solamente de la producción, de tomar ese dióxido de carbono que generan los otros procesos naturales o lo que es la respiración, porque hay que decirlo puntualmente, la respiración, y tomar todo ese CO2 y transformarlo y tomarlo para poder generar oxígeno. No solamente eso estamos hablando, sino que acuérdense que este palito es así de puntual donde se anida X especie de ave, porque resulta que esa ave no le gusta anidar en ningún otro lugar. Recuerde que las mariposas, cada especie tiene su planta en donde va a ovopositar, no es en cualquier planta, y si usted se la elimina, usted inmediatamente la impacta. Recuerde esa ardilla que resulta que consume de ese fruto, no de otro, y usted lo elimina. Sí. Entonces, estamos hablando de una cadena de impactar Y hay que tener en cuenta cadena. que hay muchos animales que tienen hábitat y dentro de los hábitats hay clasificaciones de microhábitat. Entonces, los microhábitats tú los destruiste. Por supuesto, en un tumbar un palo de nomás. repente, en el caso de las aves, su sistema de movilización es totalmente diferente. Y dependiendo del tipo de ave. Y dependiendo del tipo de ave. Exacto. Pero hay animales que son muy dados a una zona específica. Ese tema nacen, de la viven adaptación y mueren es bien complicada. Exacto. Entonces, para que en un una área especie, tan pequeña como esta que estamos aquí, hay animales que toda su vida la van a desarrollar aquí. Y si no, yo y que vengo y usted meto venga una que los va a retroexcavadora adaptar, y destruyo, ese no. animal no lo va a encontrar en ninguna En otra otra parte parte. del mundo. Entonces, esas especies son las más vulnerables. Las famosas especies endémicas, que aquí en Exactamente. Panamá hay bastantes. Exacto. Y son las más vulnerables por eso mismo, porque usted va a impactar esa zona y ellos no van a tener hacia dónde movilizar
utilizarse, y es porque el proceso de adaptación de una especie como esa es mucho más compleja. Estamos hablando de que ni siquiera podríamos hablar de adaptación, sino que en un largo, pero muy largo tiempo, una especie nueva que Y se pueda recuerden adaptar a ese también que medio. esa zona se llama Corredor Biológico Mesoamericano Por porque algo. cumple un papel de De corredor. corredor, eso que ¿Sí? usted usa de Es, carretera, de cruce. exacto, es un paso de cientos de especies que todos los años la usan como parte de la migración. Y resulta que ahora, imagínense, bueno, estamos en los cierres de calle. ¿Qué le pasa a las personas que van de Panamá y usan el corredor norte, por poner un ejemplo, y les Exacto. hacen un cierre de calle? Por supuesto, ¿a dónde van a ir? Ahí no se está perdiendo la fruta, la leche y todo lo demás porque no hay manera de cruzar por otro Sí. lado. Entonces recordemos Ahora, que un cierre de calle se históricamente, quita mañana y usted sigue usando la carretera, pero ¿qué imagínate que yo pasa con esos agarre animales? 3 kilómetros del corredor norte y los Y levante que y no los estamos quite hablando de y 3 deje un kilómetros. hueco de X cantidad de metros de profundidad. ¿Cuánto tiempo usted le va ¿Cuánto a voy a tocar? demorar en construir esa carretera? Y aquí en Panamá más, porque aquí es un puente, eso es un... ¿Sí? Mientras que viene la licitación. Y Esa- bueno, Y ahora no, imagínese eso en un ambiente sumamente natural en el que usted jamás va a reponer el bosque que el destruyó. bosque. Y entonces recordemos que históricamente Panamá, desde el punto de vista geológico, es puente de vida. Y ese tema de eso de puente de vida, y es que desde el surgimiento del Istmo de Panamá, del que todavía se discute de realmente cuándo Sí, ocurrió, la si fecha. fue hace 3 2.8, millones de años, 15. exacto, si fue hace 2.8 o si fue hace 15 o 20 millones, la última vez hablaban de 21 millones de años atrás. Entonces, desde ese momento somos puente de cruce y no lo hemos dejado de ser. Esa franjita estrecha que usted ve allí tiene su función y justamente estamos impactando una zona de cruce, porque ya usted no va a ver un animal. Es que ahora no voy a cruzar por ahí, ahora voy a coger por la Interamericana, porque es que esa es la vía más accesible. Bueno, ni modo, porque es que el animal no sabe de Es que eso. estamos hablando de vida Instinto, salvaje. estamos hablando de instinto. Y hay muchas tomas, y se pueden buscar en internet, de tapires que Ajá. vienen en su recorrido normal y ellos ven la devastación y no paran. Ellos siguen porque ese es su recorrido de generaciones. pasa? Y eso viene genéticamente establecido. Exacto. Exacto, es como el Eso se salmón que transmite va, a través viene, de los va, genes. viene, sube, que por qué va contracorriente. Eso está aquí ubicado. Entonces, Ok, si a la gente, vamos a poner un ejemplo aquí, panameños, si hay personas que van en la carretera y le ponen un alto y se lo vuelan y saben leer y son gente pensante, ahora imagínense un qué le vamos a animal. decir al tapir, no, ya tú no puedes cruzar por Entonces, aquí. recordemos que va a empezar a recorrer una zona que está ya altamente contaminada, que no tiene las condiciones por las que él realmente cruzaba por esa zona, Exacto. porque ellos no, o sea, genéticamente está aquí metido, pero no es porque se le antojó que así fuera, sino porque esa área cumplía con las condiciones necesarias para que esa especie cruzara 3, 4, La famosa 5, palabrita que nosotros le enseñamos a los estudiantes, el nicho ecológico. el nicho ecológico. Realmente eso estaba ubicado allí o él tenía que recorrer allí por una razón de sobrevivencia, por una razón de permanencia en este Es como las aves que ecosistema. van en su ruta de migración. O sea, a Exacto, través ¿por de qué no esa lo- ruta ellas van obteniendo alimento. Ellas se van Exacto. alimentando todos los días que van avanzando kilómetro a kilómetro. Estamos hablando de un tema de alimentación, estamos hablando de un tema de refugio, estamos hablando de un tema de reproducción, o sea, estamos hablando de funciones vitales. Alimentación, o sea, lo que es nutrición, reproducción, relación. Entonces estamos interfiriendo con 3 procesos o con 3 puntos importantes y solamente aquí hemos Para hablado la de naturaleza, pero también para nosotros, porque volvemos al ejemplo que abrimos en antes, el fresco que se siente. bosques. Sí, exacto. Es que los bosques regulan el clima. Regulan la temperatura, Sí. específicamente son... Entonces nos quejamos del calor, pero ¿qué estamos haciendo para evitar que esa temperatura vaya estamos haciendo aumentando todos los absolutamente años? nada, no estamos haciendo nada, entonces estamos excusándonos de que no, es que esto es normal, el aumento de las temperaturas en el planeta Tierra, producto del calentamiento global, y volvemos aquí, es un calentamiento global, es un cambio climático que estamos nosotros acelerando. Entonces, si usted nada más se da cuenta de cuán afectado estuvo el régimen de lluvias, y vamos a ese punto nuevamente volviendo a bosques, el régimen de lluvias... lo Este que año nos ha estado parece- bien alterado. O sea, aquí Bastante no alterado. hay que ser un experto en Para darse datos cuenta. científicos y en programas computacionales para percibir El cómo ha cambio y el estado impacto. alterado las lluvias este año. Y me van a decir, no, pero es que esto no es nada más de la minería, Gloria, recuerda que la ganadería extensiva por tantos años, eso se ha ido controlando. No es que la gente en Los Santos, Herrera, yo últimamente Pero viajo sabes mucho por que allá y al se final nota el la cambio. coyuntura es buena para que las personas se eduquen, Exacto. ¿verdad? Y los especialistas aprovechen esto de la mina, eso es bueno, o sea, para decir, es que está bien, no es solo la minería, o sea, Son hay que otras hacer énfasis actividades en más. otras actividades, Claro pero que es sí. que la devastación que está causando, La masiva, o sea, la más, estamos hablando porque de hay, un daño hay otro mucho tipo de más. contaminaciones que son más lentas, Exacto. pero esto de la minería, o sea, imagínate que
en el, con la renovación que se hizo, se puso un alto a la parte esa de que podían tomar más tierras. Pero tú te imaginas que el pueblo panameño no se hubiese quejado, que los ambientalistas no hubiesen ido allá a dar contra y se hubiese quedado el proyecto, el contrato tal cual. Tal O sea, cual. la ¿Tú te empresa imaginas? iba a poder extenderse aún fuera del área de la concesión Y y la ahí gente se que lucha criticó tanto mucho por la la soberanía del parte de asunto. la expropiación de terreno. Exacto. Recuerden que si no se modificaba lo de la expropiación, o sea, fuera de Si la llegaban área de aquí y concesión, resulta que el yacimiento iba a sí, dar hasta mi exacto. No, patio de no, ve, casa. es que allá en esas 20 hectáreas de allá hay cobre. Vamos a levantar ese terreno. O Oiga, sea, pero es que eso era mío, mire que yo cosecho allí tal cosa y que no, porque no me importa, el eso, contrato a mí eso me era lo como permite. un absolutismo que tenía la empresa. Exactamente. Vayan, Porque yo le voy a decir devasten una y cosa, sigan y aquí, devastando. y los estudios lo dicen, que Panamá completo No, ¿y qué pasó? Que, está sobre exacto, un no es solo Minera yacimiento. Panamá, mira lo que ha salido ahora de tantas hectáreas aquí en la mesa, Exacto. dos concesiones en Cañaza. Y si tú empiezas a empatar, vamos, si tuviéramos el mapa aquí a mano y tú empiezas a ver los puntos en donde ya se sabe O que sea, hay. prácticamente Y tú todo, unes todo eso, el diferentes tipos de terreno, bosque a el nivel territorio nacional lo iban a completo. ir destruyendo. ¿Usted se imagina No, el Víctor, impacto y si tú te negativo? ponías a ver y ibas a sumar esas áreas y tú te dabas cuenta que la cercanía de este yacimiento con este, de este punto a este punto, te hacía ver que es muy probable que toda Sí, esa zona también era tendría, parte del sí. yacimiento. Entonces, nosotros podemos estar propiamente todo el territorio nacional sobre un yacimiento y entonces ellos iban a tener la oportunidad de finalmente decir, se me largan todos porque aquí lo que vamos es hacer, a sacar lo que hay. Entonces, es Entonces cierto. iban a volver del Istmo prácticamente un territorio inhabitable ¿Qué ha pasado bajo las en estos países condiciones del sur? ¿Qué ha normales. pasado en los países del sur? Porque la gente todavía no quiere mirar otras realidades. Porque no, porque tenemos que enfocarnos en Panamá. Pero señores, lo que nosotros estamos viviendo ahora, lo vivió alguna vez esos países sureños que hoy tienen sus tierras convertidas en desierto. Sí, Que esa porque gente estamos fácilmente, enfocándonos ahorita en la parte natural, pero no estamos enfocándonos entonces en lo que viene después de la exacto. explotación. Estamos hoy Las puntualizando los enfermedades que bosques. se originan producto de todos estos Exacto. contaminantes que recuerden que quedan en el aire, en En el el agua suelo y y en en el el agua. agua. Entonces, vamos a hacer un resumen, que me parece que es lo Sí, apropiado en este momento, para para no hablar de, extendernos mucho y exacto, podemos hacer una segunda y hasta una tercera parte de todo esto porque hay exacto. material de sobra. Entonces, puntualizamos hoy en específicamente el daño de la Bosques, minería bosques. sobre la cobertura boscosa, exactamente. ¿Qué impacto tiene eso en la naturaleza? Primero, directamente sobre lo que es la producción de oxígeno, porque siempre hablamos que un árbol es un pulmón. Sobre la producción de oxígeno, meramente unido a la producción de oxígeno está el desintoxicar el aire de lo que es el CO2 y que es lo que realmente es el precursor de la producción de oxígeno. Estamos hablando de que el bosque como tal es el control de la erosión del suelo y También. también el preservante o el conservante principal de las cuencas de agua. Estamos hablando de esto, el albergar la La biodiversidad, biodiversidad, hogar de exacto, especies, específica, regular el clima, el famoso exactamente. fresco que nosotros decimos, se siente un clima fresco, agradable. Usted quita el bosque, olvídese del fresco. Exactamente, estamos hablando de un tema de regulación de temperatura, regulación térmica y por supuesto, finalmente ese impacto todo junto sobre el aceleramiento en lo que es el cambio climático. Entonces, solamente puntualizamos en los bosques y todas las repercusiones de solamente hacer el primer paso para trabajar la minería. Eliminar la cobertura boscosa para tener un terreno abierto y entonces poder hacer las excavaciones. Solo hablamos de bosques hoy. Exacto. Entonces, pienso que para una siguiente entrega, Podemos tocar el tema más profundo de lo que es el agua, recurso exacto, hídrico, cómo se contamina. de los contaminantes que se No, y generan no de la solo, o sea, una extracción, cosa es contaminar el recurso hídrico, pero otra cosa también es que elimina recurso hídrico, por porque recuerda supuesto. que el bosque también retiene agua. Exacto, y el hecho de haberla eliminado Eliminas el usted. bosque, eliminas agua. Exactamente. Y decir, cuando hablamos y puntualizaste muy bien el tema de lo que es una cuenca de agua, pues usted me habla la cuenca del río y es que es todo lo que alimenta el río desde el ojito de agua. Y es que solamente usted piense en que usted tiene una fuente de agua aquí y usted elimine toda la cobertura boscosa, inmediatamente el río se ve afectado. Exacto. La cantidad de sedimentos empieza a disminuir el cauce del río y por ende el agua ya no tiene la misma calidad y empiezan a perderse esas fuentes de agua. El ciclo natural, el ciclo del agua se ve afectado y por ende el régimen de precipitaciones que tanto nos preocupan porque nosotros tenemos o debemos tener 9 meses de lluvia Exacto. y ya no las estamos teniendo. Y en Panamá muchas de las actividades se han desarrollado a base de del régimen de agua que Exacto. estábamos acostumbrados. Al punto que la legislación medioambiental en torno a las concesiones de agua está eso, agua y uso del agua.
y las concesiones son bien delicadas y a mí me da tanto pesar que a veces alguien dice, no, es que yo voy a tomar, yo necesito que ahora el Ministerio de Ambiente a mí me dé una concesión para poder regar mi cultivo que no tienen ni 800 metros, ni 1000 metros para una sandía. Y el trámite que tiene que hacer una persona para poder usar de esa fuente de agua natural el recurso para irrigar. Y yo no quiero pensar qué pasó cuando llegó Minera Panamá, cuando llegó First Quantum y se ubicó allí la concesión de agua, porque ellos tuvieron que haber recibido una concesión de agua. Sí, exacto. Y yo tengo entendido que eso se trató todo de manera global. Así que bueno, pienso que aquí hemos llegado pues Sí, para no hacer el programa tan extenso, así que los invitamos a una segunda parte y hasta una tercera, podría ser bien, y que estén pendientes de todos los acontecimientos y esperamos en Dios, ¿verdad?, que nuestras autoridades, nuestro presidente tenga sensatez, porque no solo es el hecho de solucionar el problema de la protesta momentáneo, eso es de la momentáneo. gente en la calle, no, es la preservación de los ecosistemas, del recurso natural, de la riqueza, porque al final eso es riqueza. Es riqueza aunque usted no la ve en dólares, porque lastimosamente nuestros diputados se todo lo ven enfocaron en los plata. dólares. Entonces, en ese verde que no es el verde que realmente importa. Entonces, yo solamente les dejo ahí como una inquietud. Busquen la realidad actual de Costa Rica. Sí. Busquen lo que ha ocurrido en Costa Rica, cómo se están llevando las cosas allá. Costa Rica prohibió por ley la minería a cielo abierto. Y yo no veo a los ticos viajando a otros países, migrando a otros países. Yo no veo a los ticos que se han venido en masa para Panamá, porque ahora nos han vendido la idea de que si en Panamá no hay minería, no comemos. Vamos a morir de hambre. No comemos. Entonces, y lo otro es que vamos a dejarles esa cosquillita de buscar lo de... Busquen esa frasecita que dice pago por servicios ambientales. Yo les voy a dejar esa y la vamos a ver después. Van ustedes a nutrirse un poquito y también nosotros vamos a traerles un poquito de eso en el próximo, eso de pago por servicios ambientales, porque usted me dice, yo le voy a quitar esta situación, usted va a dejar de percibir dólares de este modo, pero cuando usted le quita algo, usted le tiene que dar una alternativa. Y es que las alternativas existen. Entonces, por eso les doy la cosquillita de ir a buscar la realidad actual de Costa Rica, que es una realidad que nosotros podríamos vivir. Es algo mucho más sano, es realmente más sostenible en el tiempo que la minería, porque recuerde que los minerales son recursos naturales no renovables. Usted me dice, no, pero es que eso en algún momento se recupera. Señores, lo que demora usted para que recupere una onza. Entonces, eso es no renovable, señores. Así que los invitamos a que busquen esa información y nos vemos en el próximo capítulo de Jueves de Ciencia. Ha sido un gusto. Gracias, un placer, saludos. como siempre.